Hola a todos y a todas, buenos días o buenas tardes dependiendo de dónde se están conectando. Yo soy Diana Calderón, chair de Gin Latam, y para mí es un verdadero gusto darles la bienvenida a este nuevo encuentro de nuestra serie de webinars regionales desde Gin, que como muchos sabrán, agrupa a los miembros de la International Fiscal Association de IFA de hasta 40 años. Nosotros trabajamos constantemente para crear espacios de diálogo sobre los temas más actuales y relevantes en materia de tributación internacional, específicamente para nuestra región. Y este tipo de eventos, como el del día de hoy, reflejan exactamente el espíritu de Gin de compartir conocimiento técnico de calidad, generar comunidad y fortalecer nuestras redes profesionales tanto a nivel regional como a nivel internacional. Quería agradecer primero a Gin Global y a IFA LATAM por todo el apoyo que siempre nos prestan para la organización de estas iniciativas y de este tipo de encuentros y eventos, e invitarlos a aquellos que nos están viendo que si aún no forman parte de IFA, se acerquen a sus ramas locales y se sumen a esta comunidad de tributaristas especializados en tributación internacional. Y bueno, este webinar se enmarca también dentro de lo que es la ruta hacia el próximo Congreso Regional de IFA, que será en la ciudad de Antigua, Guatemala, entre el 6 y 8 de mayo del 2026. Como vieron antes de comenzar, estuvimos transmitiendo el video promocional del evento, porque justamente uno de los temas centrales en el próximo Congreso Regional será la doble imposición internacional del IVA y los desafíos para el comercio de bienes y servicios en Latinoamérica. Y precisamente hoy, con esa línea de agenda, abordaremos un tema clave para nuestra región: la automatización del IVA en Latinoamérica, tendencias, desafíos y oportunidades. Bueno, la región latinoamericana sabemos que ha sido pionero en la adopción de modelos de control y facturación electrónica, pero también eso ha traído desafíos tanto en cuanto a la interoperabilidad, cumplimiento y modernización de las administraciones tributarias. Y nuestro panel de hoy abordará estas cuestiones desde una mirada técnica, también práctica y regional. Así que también los invitamos a que, si están interesados en el tema del IVA, se animen a asistir al Congreso de Antigua en el 2026. Y sin quitarles más tiempo, tengo el gusto de darle el pase a la moderadora del webinar, a Daniela Lavín. Ella es representante de GIN Uruguay. Y adelante, Dani. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Es realmente un honor para mí estar moderando este panel. Quiero agradecerle en primer lugar a Diana, a nuestra chair, por esta invitación para que Uruguay sea anfitrión de este webinar de IFA LATAM. Por supuesto, al Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, la branch de IFA de Uruguay, que siempre está apoyando las iniciativas de IFA GIN, en cabeza de su presidenta, la contadora Andrea Ricardi, y toda la comisión directiva. A mi compañero correpresentante de IFA GIN Uruguay, Maximiliano Duarte, quien también nos acompaña hoy, y todo el apoyo desde el equipo de IFA LATAM para que hoy sea posible realizar este webinar. Como comentaba Diana, la realidad es que Latinoamérica ha sido precursora en materia de facturación electrónica. Eso es lo que hoy nos permite estar hablando de este tema y sin duda ha sentado las bases para poder llegar a decir que estamos en un proceso de automatización del IVA en la región. La realidad hoy es que la adopción de la facturación electrónica, que ya tiene más de 20 años en la región, es este puntapié inicial que comienza justamente con esta necesidad de mitigar o abordar la evasión fiscal en materia del IVA. El IVA, como sabemos, es un impuesto de muchísimo peso y relevancia en lo que es la recaudación de nuestras administraciones tributarias, pero con realidades muy distintas en cuanto a su evolución. Estudios recientes, en concreto del año 2023, demuestran que el peso relativo que tiene en materia de recaudación el IVA es el 28,5%. Esto obviamente, dependiendo de los países, puede ser mucho más, mucho menos, pero digo, vamos a ver, de hecho, varios de nuestros ponentes que os voy a presentar en unos minutos nos van a comentar el peso relativo que esto tiene en cada uno de sus países, pero es lo que permite este gran volumen de información, como decía, sentar las bases hacia un proceso de prellenado de declaraciones de IVA o de automatización del IVA en sí. En línea con esto, me gustaría repasar y comentar el estatus que tenemos en la región, en las diferentes jurisdicciones, en lo que tiene que ver tanto en materia de facturación electrónica, en donde nos encontramos con jurisdicciones muy avanzadas y muy evolucionadas, pero también aquellas que no han hecho solamente una utilización en materia de fiscalización, en donde la facturación electrónica tiene este peso tan importante, sino también
para que los contribuyentes puedan facilitar o facilitarle a los contribuyentes, mejor dicho, el cumplimiento tributario. ¿A través de qué? A través del prellenado de declaraciones de IVA, realización de libros de IVA digitalizados, también aprovechando toda esta información, que también tiene su parte positiva, que es esta facilitación al contribuyente, pero también el desafío por parte del contribuyente de contar con información que permita contrarrestar y también validar o refutar, en su caso, algunas diferencias que puedan tener con la administración tributaria. Podemos hablar de jurisdicciones que están muy avanzadas, como México. México fue la primera en la región en impulsar la facturación electrónica con la emisión de los comprobantes fiscales electrónicos, los FDI, y también ya desde el año pasado nos encontramos con un formato de IVA, el R21, con una sugerencia de los valores que deben ser declarados, tanto en el IVA acreditable como el IVA descontable, con la particularidad que nos trae México de, por ejemplo, que su liquidación de IVA es en materia de flujo de caja, es decir, cuando efectivamente se cobra, cuando efectivamente se paga. Esto también es posible porque por intermedio de los comprobantes fiscales electrónicos se genera un comprobante en donde justamente nos encontramos con la materialización de ese pago que permite que la administración tributaria ya sepa cuándo ese IVA puede ser descontado o vuelva a ser acreditado y de esa forma generar la sugerencia de la declaración jurada. Argentina está dando sus pasos ya desde el año pasado con la propuesta del libro de IVA digital, a partir de este año con un formato 2051 de IVA, en donde unificó los formatos de declaración de IVA y en donde ya está incluyendo información que va a permitir a los contribuyentes a partir del mes de cargo de octubre de generar sus declaraciones juradas con esta información. También tenemos antecedentes en Colombia. Ya avanzando un poquito más, tenemos países que están dando pasos más acelerados y más avanzados como Costa Rica, como Ecuador, como Guatemala, siempre sentados en la base de la facturación electrónica. Y países que encontramos en transición, como puede ser El Salvador, Panamá, o un poquito más retrasados como Honduras y Venezuela, que Venezuela justamente es uno de los últimos países que ha implementado la facturación electrónica. Justo hace pocos días tuve la posibilidad de participar en una presentación muy interesante que hicieron desde Venezuela, en donde también están sentando las bases y sin duda van a empezar a recorrer este camino. No quiero dejar de hablar de algo tan importante como es la reforma tributaria de Brasil, en donde a mi criterio en realidad tenemos un gran volumen o set de información para que los contribuyentes puedan empezar a jugar y a experimentar esta reforma tributaria que va a comenzar desde el 2026 al 2033, pero sí, sin duda, si tienen la posibilidad, los invito a conocer cómo la Receita Federal de Brasil está comenzando a publicitar a través de un portal específico que creó todas las herramientas para que los contribuyentes puedan comenzar a trabajar con este nuevo sistema de IVA dual tan relevante. Y rápidamente, como hablamos de la TAM, me gustaría hacer un paralelismo con Europa, en donde el proyecto VIDA, el VAT en the Digital Age, justamente está proponiendo también un modelo de facturación electrónica muchísimo más retrasado de lo que tenemos nosotros, pero la verdad es que he conseguido este consenso para poderlo implementar. Y bueno, sin mucho detalle, hay una gran diferencia que tiene que ver con que está en un proceso de implementación, que recién va a ser a partir de julio de 2030 con una implementación total de lo que es facturación electrónica y con una gran búsqueda de lo que es información intracomunitaria. Algo que en la TAM está en el debe, porque hasta ahora la información solamente fluye por los canales de las propias jurisdicciones y no así cruza fronteras, en donde vemos que pueden haber muchísimos, tanto para el materia de fiscalización como también para facilitar a los contribuyentes esta información, empezar a cruzar las fronteras y pudiera llegar también a otras administraciones tributarias, podría facilitar tanto lo que es la fiscalización en materia de retenciones como también la determinación para los contribuyentes de poder acceder a esta información. Esto es por mi parte, quería hacer un pantallazo general, obviamente ahora vamos a meternos realmente en lo que en el desarrollo de los países de nuestros panelistas, a quienes tengo el honor y gusto de presentar. En primer lugar tenemos a Francisco Centeno, nuestro representante IFAGIN de Bolivia. Francisco es asociado y General Counsel de Ruiz Mier Group, que antes KPMG, candidato a magíster en Derecho Tributario y Procesal Tributario. Muchas gracias, Francisco de Bolivia, por acompañarnos hoy. Por Uruguay nos acompaña Gabriela Martínez, es la TAM Tax Technology Lead para Brinta, que es una empresa de tecnología tributaria que atiende a diferentes países de Latinoamérica. Ella es posgraduada en impuestos de la Universidad del Uruguay.
Gracias, Gaby, por representar IFA Uruguay. Por Chile nos acompaña Javier Pérez, asociado senior de Claro y compañía, y un LLM de la Universidad de New York y magíster en Derecho Tributario, también representando a IFA Chile. Y por último, y no menos importante, José Julio Hernández, nuestros representantes de IFA Perú, gerente senior de consultoría tributaria en PwC Perú, abogado titulado de la Universidad de Piura. Hoy ellos nos van a ilustrar de cómo está la realidad en cada uno de esos países y vamos a comenzar con este debate que, como mencionamos, va a abordar tendencias, avances, desafíos, riesgos y oportunidades que nos trae la facturación electrónica y la automatización del IVA en nuestra región. Voy a comenzar con nuestra primera pregunta, es ¿qué avances ven hoy en la automatización del IVA en sus países y qué iniciativas destacan? Vamos a comenzar este viaje con la pregunta dirigida a nuestro representante de Bolivia. Francisco, escuchamos. Muchas gracias, Dani, por la introducción, la pregunta. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes cuál es la experiencia de Bolivia en materia de automatización del IVA, un proceso que, si bien en los últimos años ha tenido un gran desarrollo, todavía enfrenta algunos retos estructurales que vale la pena que analicemos. Previo a responder la pregunta de Daniela, creo que es importante entender cómo funciona el IVA y cuáles son las características principales que tiene Bolivia, que van a notar es muy diferente a los demás países de la región. En Bolivia, el IVA es el principal impuesto del sistema tributario y se caracteriza porque está incluido por dentro en el precio de venta, a diferencia de otros países en los cuales este se incluye por fuera. ¿Qué significa esto? Esto significa que el impuesto no se suma al precio, sino que este ya está implícito en él. Por tanto, si bien la ley 843 aquí en Bolivia te establece una alícuota del 13%, en la práctica existe una tasa efectiva que se aplica al precio neto, que es de 14,94%. Como podrán suponer, de por sí esta particularidad del IVA aquí en Bolivia ha generado históricamente varias dificultades en el cálculo del precio de la venta. Para quienes no comprenden que no deben aplicar la alícuota nominal, sino tienen que aplicar la tasa efectiva, lo que de no hacerlo puede generar cierta disminución en sus ingresos reales. Adicionalmente, en Bolivia tenemos el RC-IVA, que es un régimen único en la región. El régimen complementario al IVA o RC-IVA es un impuesto que se aplica a personas naturales dependientes e independientes y nos obliga a que respaldemos nuestros ingresos con facturas de consumo. La finalidad de este impuesto no es recaudatoria, sino, al ser un complemento al IVA, busca estimular el consumo y requerir facturas por parte de los contribuyentes. De cierta manera, esto ayuda a que se aumente la base tributaria y también se combata la informalidad, que en Bolivia es uno de los principales males que tenemos en la economía, ¿no? Prácticamente el 80% de nuestra economía está basada en informalidad. Así que ambos impuestos, tanto el IVA como el RC-IVA, se integran en un sistema donde la factura no es únicamente un documento contable aquí en el país, sino es una herramienta central que tenemos para la política fiscal en Bolivia. Con base en esta introducción, en los últimos años, Bolivia ha tenido un gran avance en la automatización del IVA, con la implementación del sistema de facturación en línea. Este está regulado por la Resolución Normativa de Directorio 102111, que fue emitida en 2021 y permite que las facturas que los contribuyentes emiten se transmitan en tiempo real al Servicio de Impuestos Nacionales, a su sistema SIAT. Esta información, además de las facturas, alimenta directamente los registros de compras y ventas de los contribuyentes, lo que da lugar a un prellenado del formulario 200. Este formulario 200 es la declaración del IVA mensual que deben presentar las empresas, los contribuyentes. Y si bien esta declaración es editable, el sistema ya te está sugiriendo una preliquidación con base en todos los datos consolidados del periodo. Se van sumando tanto las facturas que estás emitiendo como las facturas que estás recibiendo por las compras que realizas. Como vamos a desarrollar más adelante, este avance ha reducido significativamente los errores materiales, ha ayudado en la operatividad de las empresas y de cierta manera también en la declaración. En este punto creo que es importante destacar que la migración que se dio a partir de 2021 ha sido paulatina, ha sido gradual. La administración tributaria lo que ha hecho aquí en Bolivia es clasificar a los contribuyentes por volumen de facturación, actividad económica y comportamiento tributario. Así, se ha priorizado primero que los grandes contribuyentes migren al nuevo sistema, posteriormente los medianos y finalmente los más pequeños, lo que ha permitido que la adaptación sea progresiva, tanto en la parte tecnológica como en la operativa. Los últimos en sumarse a este nuevo sistema ya tenían experiencias previas, incluso los que te ofrecían el servicio para implementar los sistemas ya iban viendo cuáles eran los errores y cómo podían ir mejorándolos, lo que ha hecho que sea mucho más amigable la migración.
A la fecha, prácticamente el 80% de los contribuyentes relevantes ya utiliza la modalidad de facturación en línea y es un pequeño grupo, un reducido grupo de contribuyentes el que mantiene o las facturas manuales o las facturas computarizadas tradicionales. Esto conlleva una serie de beneficios aquí en el país. Por ejemplo, la consolidación del SIAT. Como decíamos antes, el SIAT es el Sistema Integrado de la Administración Tributaria y este ahora centraliza todo el ecosistema tributario. Facturación, registros, declaraciones juradas y cruces de información. Otro de los grandes beneficios es la facturación en línea, es la eliminación del soporte físico. Las facturas se almacenan directamente en la base de datos del SIAT y los contribuyentes pueden consultarlas en línea en cualquier momento. Esto no solo ha reducido los costos operativos de archivo y conservación, sino que también permite que los contribuyentes accedan a sus facturas de forma rápida y con una trazabilidad única, que es sumamente importante en Bolivia, teniendo en cuenta que antes de la facturación en línea, la política fiscal te establecía que si el contribuyente perdía su factura original, prácticamente era seguro que se le depuraba el crédito. En cambio, ahora no hay al tener la factura en el sistema, no hay la oportunidad de que pierda la factura fiscal, la factura física, perdón. Esta digitalización, además, ha permitido una agilización en la verificación formal de las facturas, que antes exigía una revisión manual y exhaustiva. Eran grandes los equipos. Por ejemplo, en nuestra oficina trabajamos con varios contadores que se dedican al outsourcing fiscal y ellos comentaban, hacían la revisión de los datos de las facturas uno por uno, tenían que verificar los que estén bien introducidos en las facturas, los datos del comprador, la razón social, los montos, tenían que contrarrestar que el literal y el numeral estén correctos y eso involucraba una gran carga operativa. Con el nuevo sistema, básicamente uno puede considerar que el 80% o 90% de la factura es válida al momento de su emisión, lo que te reduce los errores y acelera los procesos de revisión. Y este beneficio igual alcanza al RSIVA. Las personas naturales sujetas al RSIVA igual tienen el cargado automático de sus facturas al momento de declarar el formulario 110. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando éramos chicos con mi hermana, mi papá nos pagaba 5 bolivianos para que llenemos su fajo de facturas al fin de mes y eran horas de horas. Nos peleábamos con mi hermana, pero no para llenar las facturas, nos peleábamos para no llenarlas, porque era transcribir todos los datos en el sistema que, si no me equivoco, en ese tiempo era DaVinci. En cambio, ahora, cuando yo lleno el formulario 110, lo único que tengo que hacer es ingresar al sistema SIAT, seleccionar las facturas que quiero declarar y cuáles no, y en menos de 20 minutos ya tengo el formulario declarado. Y por último, creo que es importante declarar, bueno, resaltar la interoperabilidad que se está buscando a través de impuestos con otras instituciones reguladoras. Esta modernización se está alineando para tener esta interoperabilidad con otra base de datos estatales. Por ejemplo, se está cruzando información con el Servicio General de Identificación Personal, el SEGIP, se está cruzando información con aduana y se va a buscar cruzar información con el CEPREC, que es el Servicio de Registro de Comercio Nacional. Esto va a permitir que se valide y se tenga más certeza en la identificación de los compradores, así como la base del Padrón Nacional de Contribuyentes, para que se confirme de forma inmediata las actividades económicas y los domicilios fiscales. Esto va a permitir un control más integral, más coherente, y también viene en línea a las últimas novedades que ha habido en Bolivia, ¿no? Hace un par de meses Bolivia ha entrado en la lista gris de la GAFI y también hemos entrado al foro de intercambio de información de la OCDE. Entonces, justamente estas políticas de interoperabilidad también van a permitir no solo un control fiscal, sino que exista una lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo. Y de cierta manera, en los futuros años esperamos que Bolivia pueda salir de esta lista gris. Muchas Para gracias. centralizar. Perdón, Gracias. Francisco. No, para el resumen, Bolivia, como pueden ver, ha logrado muchos avances en la automatización del IVA. Tenemos facturación electrónica, tenemos el prellenado de formularios, tenemos una interoperabilidad que se está trabajando, incluso el impacto positivo alcanza el RSIVA. Como tocaremos más adelante, es importante también que esto venga acompañado de una política fiscal moderna. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Sin duda, pasos muy importantes los que ha dado Bolivia en estos últimos tiempos. Ahora me encantaría saber y que nos cuente Julio los que se ha dado Perú, que sin duda también tenemos varias novedades por aquellos lados. Julio, te escuchamos. Muchas gracias, Daniela, por la presentación y a Lifa por la invitación para poder discutir sobre este tema que es de gran importancia en la región. Bueno, un poco siguiendo la tendencia que comentaste en la introducción y un poco lo que comentó también, también se comentó desde el lado de Bolivia. En el Perú, el IVA, que es denominado IGB, Impuesto General a las Ventas, también es el tributo más relevante, ¿no? De hecho,
de acuerdo a las estadísticas de la Administración Tributaria, eh, en términos de la recaudación en el 2024, representa casi el 60% de toda la recaudación, ¿no? Lo que se contrasta con lo que ocurre en Europa, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, sin embargo, bueno, y justamente esto se ha logrado, en mi opinión, con base en los diversos avances en la automatización que han venido realizándose ya por más de 20 años o casi 20 años. Entonces, a efectos de responder tu pregunta, también considero importante hacer una presentación de las características del IGB y sus particularidades en el Perú, y luego hacer un breve repaso de los pasos orientados a esta automatización que se han venido dando. El IGB en el Perú es un tributo que busca grabar todas las fases del ciclo de producción. Está estructurado a fin de grabar solo el valor agregado de cada una de estas fases, y para ello se basa en un sistema de deducciones. Estas deducciones del crédito fiscal son amplias y están restringidas o limitadas al cumplimiento de algunos requisitos, ¿no? Requisitos que son propios del sistema del IGB, que principalmente podrían resumirse como que solo se permita la deducción de los créditos que estén destinados a justamente las operaciones grabadas con el IGB, pero también están limitados o restringidos sobre la base de unos requisitos que son externos al IGB, que es una de las particularidades de nuestro sistema, que son las llamadas detracciones, ¿no? Que justamente el Estado, a fin de promover el cumplimiento del pago de los tributos, se estableció este mecanismo que lo que busca es que los pagadores o los clientes, usuarios, detraigan un porcentaje de las facturas y lo paguen a unas cuentas especiales del Banco de la Nación, ¿no? A fin de que ese monto solo sirva para pagar tributos. Justamente el pago de esta detracción es uno de los requisitos para poder utilizar el crédito fiscal, pero es externo al sistema, ¿no? Y justamente esto es una de las particularidades que han sido tomadas en cuenta o deben tomarse en cuenta a efectos de incorporarlas a la automatización. Luego, el IGB en general grava todas las compras de bienes en el país, la prestación de servicios, así como la utilización de servicios que ocurren en el país, ¿no? A pesar de que sean servicios prestados por no domiciliados. Y también las importaciones, ¿no? Y justamente en este rubro, sobre este punto, es que vale la pena mencionar una de las medidas más relevantes que se han producido en el marco del IVA en los últimos años, que es el establecimiento de un mecanismo de pago específico para poder recaudar y pagar el IGB que grava a la utilización de servicios digitales e importación de bienes intangibles, como por ejemplo son los e-books, que son comprados, utilizados por personas naturales, ¿no? Durante muchos años existía esta discusión sobre si estaban grabados o no, y finalmente el Estado zanjó esta discusión estableciendo un mecanismo para el pago de este tributo, ¿no? Para ello se ha establecido como agente de retención principal a los proveedores no domiciliados que brindan estos servicios digitales. Y en caso de incumplimiento, en caso de que no se registren en el Perú, también podrían ser incorporados como agentes de retención los mecanismos de pago, ¿no? Como los emisores de tarjetas. Esta medida ya está en vigencia, pero también vamos a ver cuáles son los resultados en los próximos años. Ahora sí, entrando puntualmente a responder tu pregunta. En el Perú, yo creo que el proceso de automatización se ha dividido en 3 pasos, ¿no? Un primer paso, y siguiendo la línea, es el fomento o utilización de la facturación electrónica, que ya inició desde el 2010 y que de hecho ha tenido un gran éxito. Casi el 90% de los contribuyentes emite a través del sistema electrónico. Sin embargo, este 10% no deja de ser relevante porque justamente muchas de las operaciones en el país todavía tienen proveedores y clientes que emiten de manera física, ¿no? Sobre todo en actividades como la minería, en las que se realizan muchas actividades en el interior del país donde no hay acceso a Internet necesariamente. Eh, en general, casi todos los contribuyentes están obligados a emitir de manera electrónica, salvo excepciones como pequeños contribuyentes o que estén sujetos a un régimen especial, y también, obviamente, en situaciones excepcionales en el caso estén domiciliados en un lugar donde no hay acceso a Internet. Finalmente, creo que vale la pena resaltar que creo que gran parte del éxito de esta medida se debe no solo a las diversas opciones de la facturación electrónica, ya que existen la posibilidad de emitir desde el propio sistema de la administración como a partir de sistemas del contribuyente, pero también al uso que se le ha dado a la facturación electrónica en el país, ¿no? De hecho, en el Perú le ha otorgado la calidad de título valor a la factura electrónica, y de hecho eso ha servido para que sea utilizada como mecanismo para las operaciones de factoring, ¿no? Que de hecho ha tenido un gran éxito en los últimos años en el país.
Entonces, de hecho, tiene muchas ventajas similares a lo que ocurre en Bolivia, ¿no? Que ahorra costos de almacenamiento, facilita la emisión, facilita la posibilidad de comunicar estas facturas, entre otros, ¿no? Pero también estas otras utilidades que se le han dado creo que han fomentado este éxito, ¿no? Luego, el segundo paso de la automatización se viene con los registros electrónicos de compra y de venta, que a su vez son la base de la declaración del IVA, ¿no? Entonces, actualmente, o bueno, los primeros sistemas de facturación de registros electrónicos no han tenido tanto éxito como la facturación electrónica. De acuerdo a las propias estadísticas de la Administración Tributaria, el nivel de cumplimiento de aquellos sujetos obligados es apenas del 30%. Y a diferencia de lo que ocurre en la facturación electrónica, no todos los sujetos están obligados, sino solo aquellos que superen un cierto nivel de ingresos, los principales contribuyentes y algunas actividades especiales, ¿no? Entonces, la Administración Tributaria justamente detectó este nivel de incumplimiento que a su vez repercute en la eficiencia y errores en las declaraciones del IGB, y ahora nos ha llevado a esta nueva etapa o última etapa de la automatización, que es los pasos al registro o llenado automático de las declaraciones, ¿no? La base de esta nueva fase es el denominado sistema SIRE, o Sistema Integrado de Registros Electrónicos, que a diferencia de lo que ocurría con los primeros registros, que a pesar de ser electrónicos tenían un gran componente manual, ya que aún tenían que ser o tenían una participación relevante de los trabajadores que tenían que exportar la información de los sistemas contables y luego cargarlas en estos formatos especiales para la declaración electrónica. Bajo este nuevo sistema se propone que se invierta la carga, ¿no? Ahora más bien el propio sistema va a utilizar la información que tiene la administración tributaria de sus sistemas y proponer, o sí, proponer un llenado de los registros electrónicos, el cual ahora más bien tendría que ser revisado por los contribuyentes y validado, modificado o reemplazado de ser el caso, ¿no? También, con base en esta propuesta del registro de compras y de ventas, el sistema también va a mostrar al contribuyente un prellenado referencial de las casillas de la declaración del IGB, ¿no? A fin de que los contribuyentes puedan ver cómo es la visión o la visión que tendría la SUNAT de la declaración del IVA, ¿no? Y como última medida, eh, basándose en la estructura del CIRE, se han introducido algunas modificaciones al IGB. Principalmente son tres medidas, ¿no? La primera es la reducción de plazos de los registros. Actualmente en el Perú hay un plazo amplio para el registro de facturas, que bajo esta medida se busca reducir a solo un mes o hasta 3 meses en situaciones excepcionales, lo cual, como veremos en los siguientes bloques, es justamente una de las discusiones que tienen los contribuyentes. En segundo lugar, que en caso de omisión o en caso de que los contribuyentes justamente no validen este registro presentado por la Administración Tributaria, el propio sistema va a considerar esta propuesta como una declaración válida del contribuyente y podría, o de hecho va a emitir la orden de pago para cobrar el IVA sobre la base de esta declaración automática. Y finalmente también va a calificar las operaciones, ¿no? Ahora automáticamente va a clasificar qué operaciones están grabadas o destinadas a generar operaciones grabadas con el IGB y cuáles no. Ahora, el estatus de estas dos últimas medidas es que aún no se han implementado de forma completa. El sistema SIRE ya ha entrado en vigencia para algunos contribuyentes. Sin embargo, debido a retos tecnológicos y las dificultades en la implementación, aún no entró en vigencia para los grandes contribuyentes. Y en el caso de estas últimas medidas del IGB, aún no entran en vigencia y están supeditadas a la implementación de una normativa complementaria. En los siguientes bloques, justamente vamos a desarrollar cuáles son estos motivos y cuáles son justamente los retos que han ralentizado, por así decirlo, la implementación de estas medidas orientadas a la automatización. Excelente, Julio, muchísimas gracias. Creo que en Perú también hay mucha tela para cortar y mucho para seguir viendo los avances de los últimos tiempos. Quiero invitar a los 100 asistentes que tenemos, la verdad muchas gracias a todos por acompañarnos, a que dejen sus preguntas. La idea es que esto sea sumamente participativo. En caso de que al final no tengamos tiempo de responder, con mucho gusto lo vamos a llevar, porque creemos también que es una temática que impacta en la mayoría de los países. Tenemos muchísimos representantes de muchas jurisdicciones también, así que los invitamos a que dejen sus preguntas en el chat. Y ahora me encantaría saber qué es lo que está sucediendo en Uruguay. Gabriela Martínez, ¿nos contás? Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a LIWET y a la IFA Latam por la posibilidad de ser parte de este panel y debatir sobre este tema que es tan desafiante a nivel regional.
En primer lugar, me gustaría empezar con un breve repaso de lo que es el IVA en Uruguay. El IVA hoy en día representa el 48,8% de la recaudación en Uruguay, según las cifras de la DGI del 2024. El IVA en Uruguay grava las ventas de bienes, las prestaciones de servicios en territorio nacional, la importación de bienes y la construcción de inmuebles mediante un sistema plurifásico, es decir, que el crédito fiscal por compras puede ser descontado del IVA ventas y de esta forma se determina el impuesto a pagar. La alícuota básica en general es de un 22%, pero existen algunos productos de necesidad básica, como pueden ser alimentos y medicinas, y también los servicios turísticos, que la tasa se reduce a un 10%. Por otro lado, también tenemos lo que son las exportaciones y algunos productos derivados del agro que están tasados a tasa cero, como le decimos, pero sin embargo se puede recuperar ese IVA a compras asociado, lo que hace que no se evita una sobrecarga al consumidor final. Y por último, no dejaría de destacar algunos sectores estratégicos que están exonerados del IVA, y eso hace que también puedan, como por ejemplo el agro, la cultura, la educación, la salud, entre otros sectores. Dicho todo esto, como verán, el IVA en Uruguay es de gran complejidad, la liquidación en sí, que lo veremos también más adelante, que es lo que implica asociado a la automatización. Ahora bien, volviendo al tema de lo que nos preguntaba Dani, ¿cuáles son los avances que vemos hoy en día sobre la automatización del IVA? Creo que el principal a destacar es la facturación electrónica, sin duda. Uruguay fue pionera en América Latina en relación a esto. Comenzó en 2012 de forma voluntaria para ciertas empresas según sus ingresos, pero fue recién en el 2017 que generó un plan para poder, que las empresas se sientan involucradas en el sistema de forma paulatina. Fue recién en este año que prácticamente podríamos decir que todos los contribuyentes están en el sistema, excepto los monotributos. Como verán, fue un plan sumamente paulatino, llevó muchos años esto. ¿Qué es lo que conlleva esto? Que la DGI hoy recibe en tiempo real toda la información de las transacciones, pero además puede validar las facturas, los documentos fiscales, antes de su emisión. Esto lo que permite es una reducción tanto de los errores como de duplicaciones, por ejemplo. Y también obviamente fortalece el control fiscal de la DGI. En segundo lugar, una cosa a destacar son los regímenes que tiene Uruguay de información y retenciones, que están vigentes desde hace más de 2 décadas. Los bancos, las administradoras de medios de pago, las instituciones educativas, redes de cobranzas, automotoras, entre otras, están obligados a reportar estas operaciones y en muchas veces también retener. Esto genera que la DGI tenga una trazabilidad de una forma súper eficiente para cruzar datos, incluso en un contexto donde todavía sigue existiendo el secreto bancario. Por otro lado, tenemos la digitalización del fisco. Hoy en día podemos decir que hemos pasado de un modelo de fiscalidad tradicional a un modelo basado en datos y riesgos, porque la DGI hoy no solamente recibe datos, sino que también los analiza, los puede procesar, y también puede contar con datos bancarios en caso de autorización. Esto le permite, por un lado, detectar inconsistencias, ocultamiento de ingresos y subdeclaraciones. Y por último, como habíamos hablado también, estábamos hablando del uso de datos, esto también ayuda a facilitar el cumplimiento. Dentro del plan estratégico, la DGI ha avanzado con declaraciones prellenadas y liquidaciones sugeridas, similares a lo que hoy en día ya existe en Chile o en España. Hoy este esquema ya se aplica para lo que son los servicios digitales y la idea es que a futuro pueda extenderse también para el IVA y los demás impuestos corporativos. Lo que esto va a implicar
en un principio, una reducción muy significativa de la carga administrativa que tienen los contribuyentes hoy en día. Y finalmente, pero no menos importante, Uruguay participa activamente de los intercambios internacionales de información, lo que refuerza el control no solamente interno, sino también las operaciones transfronterizas, especialmente en una economía digital como la que tenemos hoy en día. Entonces, en un breve resumen, no quiero robar mucho tiempo. En primer lugar, su innovación temprana en la facturación electrónica es uno de los puntos sin dudas a destacar, pero también la implementación progresiva, lo que permitió una adaptación tanto de la administración como de las empresas. Y en un tercer lugar, una infraestructura digital sólida, que abre la puerta a proyectos futuros, como es el caso del IVA personalizado, que lo voy a nombrar más adelante, que lo que busca justamente es focalizar beneficios a los hogares más vulnerables mediante una devolución automatizada, que obviamente esto será llevado conjunto a una gran inversión en tecnología. En resumen, Uruguay combina hoy digitalización de procesos, trazabilidad y control en tiempo real, pero también un intercambio de información y un uso de datos estructurados para automatizar el cumplimiento. Esto lo que lo posiciona es un referente regional en una automatización del IVA, aunque todavía queda un gran camino por recorrer, y lo veremos más adelante. Gracias. Gracias, Gaby. Nada, bueno, también Uruguay ha dado pasos. También a veces creo que va a ser un lindo tema para desarrollar en el próximo capítulo de los desafíos que implica tener tanta información y cómo se gestiona esa información. Y ahora vamos a dar paso a Chile, en donde de esto tiene clase para dar en automatización del IVA. Javier, la palabra es tuya. Muchas gracias, Daniela. Gracias también al foro de la IFEIN y a todos los que participan. Creo que Chile, en términos generales, está muy alineado con las principales medidas que se han expuesto hoy. No voy a detenerme en la mecánica del IVA en Chile, que es muy similar a la que explicó José Julio para Perú, también a la de Uruguay. Sí quiero destacar que una de las políticas certeras que ha tomado el gobierno chileno en los últimos 20 años ha sido la digitalización casi total del gobierno. Como dice Gabriela, esto no era solamente en materia tributaria ni cumplimiento tributario, fue una medida de política de Estado de modernizar la relación de su organismo. Y en ese sentido, Chile cuenta con más de 20 años de experiencia en declaración y cumplimiento tributario de anuero digital electrónico. Inicialmente fue un plan piloto que tuvo un gran porcentaje de adherencia en los contribuyentes. Según las estadísticas de la época, no habían pasado 5 o 6 años y cerca de un 88% de los contribuyentes habían transitado este sistema electrónico. Legalmente se transformó en obligatorio a partir del año 2018, también fue de manera escalonada, grandes empresas, medianas y finalmente microempresas, y hoy día existe un sistema absolutamente electrónico, salvo excepciones que ya la mencionó en el caso de Perú, falta de interconexión, informabilidad, situaciones muy puntuales, en donde la emisión, certificación, el registro, el almacenamiento, la transferencia de facturas y también el cumplimiento tributario se hace de manera electrónica. De hecho, actualmente el IVA, por el objeto obviamente de ser lo más universal posible en Chile, su declaración es prácticamente automática, viene prellenado, el contribuyente puede excluir algunas facturas puntuales o hacer modificaciones puntuales a los formularios que se declaran en forma mensual, pero básicamente es un sistema que va avanzando y no se detiene. Esto es muy importante y ha gatillado ciertas reformas en los últimos 18 meses, básicamente por el rol crucial del IVA en nuestra economía, en línea con los otros países, según las estadísticas que dependen del foco de medición. El IVA varía entre un 40 y un 45% de recaudación del PIB, por lo tanto es un impuesto fundamental para el fisco. ¿Cuáles han sido las problemáticas y desafíos comunes de este sistema que ya lleva mucho tiempo andando? Creo que un elemento importante es la uniformidad, sobre todo en materia de operaciones transfronterizas. Y para ello, el Servicio de Impuestos Internos, que es la autoridad tributaria chilena, ha venido emitiendo últimamente, sobre todo el año pasado, ciertas directrices para efectos de que las facturas contengan un elemento de uniformidad, que es clave para poder generar planes de fiscalización razonables. Sí existe cierta preocupación por la informalidad, creo que no al nivel de otros países, pero obviamente ha gatillado constantes reformas, sanciones y como vamos a ver a continuación, incluso se ha establecido un rol para intermediarios, comercio electrónico, con fin de combatir la informalidad. Y lo otro importante, y esto es algo que es sumamente práctico, que hemos visto en nuestra experiencia, es
uno de los pilares fundamentales de un sistema autónomo es que se prellena y se declara y va cargando los saldos mes a mes, sobre todo en empresas que son contribuyentes de IVA. Y esto, si bien es positivo en cuanto a la automatización, sí tiene ciertas dificultades en materia de correcciones o cambios de estos formularios 29. Y esto puede ser no necesariamente por un error del contribuyente, pueden ser elementos externos. Comercio electrónico no es poco frecuente que hayan devoluciones, cambios de precios, descuentos y una serie de elementos que hacen modificar los formularios. Y cuando el sistema es automático y los saldos son consistentes o un periodo afecta al siguiente, se torna sumamente difícil. El Servicio de Impuestos Internos sí ha propuesto medidas, tiene unidades especiales en cada una de sus jurisdicciones para fiscalizar IVA, pero en nuestra experiencia es algo que las empresas deben tener con mucha atención. En cuanto a desafíos importantes hacia el futuro y en lo que vemos nosotros hoy día, los procesos de profundización del IVA, destacamos dos, o quisiéramos destacar dos elementos fundamentales. Al igual que Perú, Chile a partir del año 2020 implementó un IVA a los servicios digitales. Básicamente tomamos las directrices de la OCDE en materia de IVA internacional y se aplicó a servicios digitales con un foco en contenido digital, software, almacenamiento de data y juegos, en general entretención prestada del extranjero. Para estos efectos se creó en Chile un sistema simplificado para que los contribuyentes extranjeros que prestan servicios a contribuyentes chilenos que no son contribuyentes de IVA, básicamente personas naturales, puedan venir, obtener un RUT y declarar en este sistema el IVA de forma mensual, al igual que cualquier otro contribuyente. Sí creo que es importante, solamente porque fue una discusión doctrinaria y académica, cómo se han tenido que adaptar las empresas para efectos de analizar con debida atención los focos en materia de tributación internacional. Chile tiene una particularidad. En materia de impuesto adicional, grava la fuente pagadora y por lo tanto es sumamente importante la dualidad que se da entre aquellos pagos que se hacen al extranjero que están sujetos a IVA y que normalmente no está cubierto en los convenios, con cómo esto afecta la tributación doméstica en materia de impuesto adicional o retención. Eso es algo que hemos visto que es sumamente importante, más allá del cumplimiento electrónico que existe hoy día, y que las empresas y tanto la autoridad también han tenido que poner un foco especial en la atención. Además de la reforma para efectos de gravar servicios digitales, en el año 2024 se publicó una ley que tendió a profundizar el hecho de grabado de servicios digitales. Hoy día se cambió el vocablo digital por remoto, por lo tanto, cualquier servicio prestado por un no residente del extranjero y que es utilizado en Chile, cuestión que también ha sido sumamente debatida, va a estar grabado con IVA. Y dado que ya existía esta infraestructura digital para efectos de declarar de forma simplificada el IVA, hoy se transformó en obligatoria para todos aquellos extranjeros que prestan un servicio que es utilizado en Chile a contribuyentes que no sean grabados con IVA. En esta materia es sumamente importante y creo que lo vamos a dejar un poco para el segundo bloque en cuanto a desafíos para los contribuyentes, pero quiero destacar que en caso que el contribuyente chileno, beneficiario del servicio, que está pagando el servicio, sea un contribuyente de IVA, debe él declarar el impuesto por este servicio prestado al extranjero. Ahí vamos a detenernos en ciertas particularidades. Y no solo eso, sino que en la misma reforma del año 2024, Chile implementó un sistema de cambio de sujeto y de IVA al comercio digital, comercio cross-border, e-commerce y también a los medios de pago, que es algo sumamente reciente. Creo que en lo demás no quiero detenerme porque lo explicó muy bien José para el caso peruano. Compartimos los desafíos principales en esta materia: competitividad, seguridad del sistema, etcétera. Pero sí quiero detenerme en estas nuevas obligaciones que algunas comenzaron a tener vigencia a contar del 1 de enero y la mayoría va a tener vigencia a contar de noviembre de este año. ¿Y qué es principalmente el cambio? El IVA se caracteriza en Chile y probablemente en la región por ser un impuesto territorial, grava la venta de bienes y servicios dentro del territorio. El IVA a los servicios digitales ya es una excepción. Pero además el comercio electrónico y sobre todo aquellas plataformas que no están ubicadas en Chile o que no operan en Chile, se estableció ahora nuestro grabado de venta o intermediación de productos que no están citados al extranjero, pero que van a ingresar al extranjero producto de la compra de un residente. Entonces, para estos efectos, además de todo el sistema que ya hemos expuesto, se establecieron ciertas obligaciones accesorias y algunas principales para el e-commerce y para los medios de pago. Quiero destacar dos principalmente que han destacado el foco de discusión en foros de gremio, en foros académicos en Chile. Incluso la autoridad tributaria está muy pendiente también de cómo implementar. Primero se exige, y esta es una medida principalmente para combatir la informalidad, se exige que la plataforma electrónica o el intermediario
exija la acreditación del inicio de actividades. Básicamente tienes que formalizarte, de otra forma no vas a poder operar a través de estas plataformas. Pero y en segundo lugar, y esto ya es un requisito más de fondo, se exige también al e-commerce que de forma periódica vaya exigiendo a este tercero o al seller que vaya dando cuenta del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y este es un problema porque no se trata meramente de una obligación formal, no es solamente yo he cumplido con declarar mis impuestos, sino lo que no está regulado aún es cuál es el contenido de fondo de esta obligación tributaria. Esto ha levantado ciertas dudas en materia de legalidad y criterios de fondo, pero sobre todo en cuanto a las consecuencias de que el seller no acredite su cumplimiento tributario. Y principalmente es que en la plataforma de comercio electrónico o el medio de pago va a actuar como un retenedor de una retención de IVA por ese IVA recargado o que no está en cumplimiento del que opera a través de la plataforma. Y esto supone principalmente los siguientes problemas. Primero, Javi, te invito sí, a conversar sobre esto en los desafíos que tenemos en el perfecto. próximo bloque, así podemos ir avanzando, porque realmente creo que todos hemos visto que en los 4 países que estamos representando hay avances muy importantes, hay tendencias y todo nos lleva a muchísima información que tiene el fisco, muchísimas obligaciones también que recaen en los contribuyentes. Entonces ahora los invito a conversar sobre los desafíos y riesgos, también en honor al tiempo y a todos los que nos están acompañando hoy, que estamos un poquito pasados. Me gustaría saber, perdonen, ¿cuáles son los desafíos y riesgos que estamos viendo desde el lado de Perú? Julio, te escuchamos. Sí, bueno, y un poco Y siguiendo en valoramos línea tu poder de síntesis. sí, un poco en línea con lo expuesto, ¿no? Creo que la fase en la que está el Perú es de la adopción del llenado automático de registros de compra y de ventas y en el futuro, espero, de las declaraciones automáticas del IVA, ¿no? Entonces, los principales desafíos son justamente primero, que entre en vigencia de manera completa estas nuevas medidas y su cumplimiento, ¿no? Entonces, a modo de resumen, creo que son 3 principales desafíos que identifico desde el lado de los contribuyentes, ¿no? En resumen, ¿no? Las 2 principales medidas o cambios de las últimas medidas orientadas a la automatización son, por un lado, la inversión de cómo es que se declaran los registros de compra y de venta. Ahora el papel preponderante recae en la administración tributaria, quien propone estos registros sobre la base de la información de sus sistemas. Y en segundo lugar, la reducción de los plazos para la anotación de los comprobantes de pago en estos registros, ¿no? Que lo cual va de la mano, ¿no? Entonces, el primer desafío es justamente la curva de aprendizaje de los contribuyentes a efectos de adaptarse a estas nuevas medidas, ¿no? Lo primero, no está de más decirlo, es justamente la adaptación tecnológica. Y de hecho, este ha sido uno de los grandes problemas y por qué es que se ha diferido la implementación. En especial en los grandes contribuyentes, la Administración Tributaria ha realizado visitas y ha venido de la mano con los grandes contribuyentes a efectos de probar el sistema, ¿no? Y efectivamente comprobar que tienen la capacidad de procesar todos los comprobantes de pago, lo cual se ha visto que no, ¿no? Y eso tiene una contrapartida en los contribuyentes, también de adaptar sus sistemas a la tecnología del sistema de la administración, ¿no? Lo segundo es adaptar el papel, ¿no? O sea, implica una capacitación del personal y entender este rol, ¿no? Que ahora más va a un rol de verificación y revisión de la propuesta de la administración tributaria. Y lo tercero es eh, justamente orientado en este rol de revisión, es incorporar o realizar los cruces con la información contable y efectivamente corroborar que esté en línea con la información de la SUNAT, ¿no? Lo cual va a requerir ver que todos los comprobantes estén anotados, que se incorporen los comprobantes manuales que no estén procesados por la SUNAT, y en general a este rol previo antes de la declaración. Lo segundo, o el segundo desafío que veo, es la armonización de estas medidas del IVA con el resto del ordenamiento jurídico. Y para ello creo que es fácil plantear con un ejemplo. En general, estas medidas, si bien se ha hecho una revisión de cómo afecta al resto del ordenamiento, principalmente el tema de la reducción de los plazos de la anotación de los comprobantes, hemos notado en la práctica de que hay, sobre todo en los sectores regulados donde entran o donde son relevantes las otras normas regulatorias, hay plazos que, por ejemplo, lo que ocurre en el sector salud es que hay un proceso de verificación de los comprobantes en donde entra el regulador a revisar los comprobantes y solo con posterioridad a ello es que se pueden anotar y son válidos, ¿no? Entonces, estos procesos
no están en línea necesariamente con los plazos que se ha propuesto desde el Ministerio de Economía y de la Administración Tributaria. Entonces, esto extrapolado al resto del ordenamiento, sin duda es otro punto que debe ser revisado. Y lo tercero es justamente esta visión que tienen los contribuyentes de una exposición a mayor fiscalización. Yo creo que la clave para el éxito de las medidas de automatización es la confianza, ¿no? Que los contribuyentes confíen de que estas medidas están orientadas a justamente ahorrar tiempos, ser más eficientes, etcétera, y no que se incremente la fiscalización por parte de la administración tributaria. Esto se consigue, desde mi punto de vista, con un periodo de adaptación, ¿no? En el cual exista cierta flexibilidad en las sanciones o multas que puedan implementarse. Y de hecho es lo que se viene ocurriendo, ¿no? Actualmente hay un sistema hay medidas que buscan la inaplicación de sanciones en caso de errores en la implementación del CIRE. Pero bueno, en general esto que considero que debe expandirse hacia el futuro y acompañarse sobre todo a generar espacios de discusión en los cuales los contribuyentes puedan informar o comunicar los errores que se han venido identificando en el sistema y también una apertura de la Administración Tributaria a recibir esos comentarios y modificarlos en la ley. Muchísimas gracias, Julio. Así tal cual, eso creo que es muy importante, la posibilidad de, como hablábamos al principio, ¿no? Poder contrarrestar estos datos y explicar esas diferencias también, que es un desafío para el contribuyente también tener las herramientas necesarias para poder hacerlo. Fran, ¿qué nos puedes comentar desde Bolivia? Bueno, por el lado de Bolivia, yo creo que uno de los principales desafíos, por no decir el principal, que afrontan las empresas aquí, no es para adaptarse al modelo del IVA, no viene con base en aspectos tecnológicos o digitales, sino nace de una profunda contradicción que existe en la política fiscal. Como hemos hablado en la primera pregunta, si bien el país avanza hacia un modelo más automatizado, más digitalizado, tenemos facturas en línea, tenemos una interoperabilidad de sistemas que se está elaborando, tenemos una digitalización, un prellenado. La lógica del fisco, en contrapartida, todavía responde a prácticas y criterios todavía arcaicos, que están centrados en una recaudación inmediata y en una sospecha permanente sobre la validez del crédito fiscal. Como dato, por ejemplo, más del 70% de las fiscalizaciones en Bolivia son al crédito, buscan la depuración del crédito fiscal y parten de esta idea arcaica de que todas las facturas y todas las operaciones son simuladas. En este contexto, la digitalización no garantiza una seguridad jurídica mientras siga predominando una fiscalización que se basa en una observación sistemática de facturas, muchas veces incluso por razones ajenas al contribuyente, como vamos a exponer un poco más adelante, lo que genera incertidumbre, aumenta el temor al fisco e incluso te disminuye el incentivo de cumplir voluntariamente, lo que promueve la informalidad, que es justamente lo que no se debería tratar. Esta incongruencia que tenemos entre el avance tecnológico y la política fiscal es el eje que explica por qué, pese a todos los avances que tenemos, las empresas siguen afrontando varios riesgos concretos. Por ejemplo, la presunción errónea de validez. Muchas empresas piensan que por el simple hecho de que su factura ya esté registrada en el SIAD es suficiente para respaldar la operación. Esto podría en la práctica ser plenamente válido, pero justamente por la interpretación que tiene actualmente la administración tributaria, se tiene que mantener exigencias como la efectiva realización de la transacción, que se cuente con el medio fehaciente de pago, y la vinculación del gasto con la actividad grabada. La factura digital por sí sola no basta. Si la razón social no coincide exactamente, si hay errores en el código de autorización, si el proveedor no registra el pago o no se demuestra la vinculación, el crédito fiscal va a ser depurado. Y en muchos casos por interpretaciones subjetivas que da el fisco en casos en concreto. Esto obliga a que las empresas tengan un sistema de control interno riguroso, porque el respaldo formal sigue siendo esencial, incluso pese a todo el entorno automatizado que tenemos. Esta digitalización, además, ha dado lugar a un fenómeno que podríamos llamar fiscalizaciones silenciosas, en el cual el sistema te genera alertas automáticas cuando detecta algunos errores o incongruencias y se exige al contribuyente que éste justifique la operación. Por ejemplo, cuando una factura no fue reportada por el proveedor o cuando hay errores en el NIT o o los montos declarados. Esto deriva en que ya no se necesita en algunos casos una orden formal para depurar facturas, directamente el sistema te la rechaza. Aunque no se trate de una fiscalización tradicional como tal, el resultado sigue siendo el mismo. Se está obligando al contribuyente a eliminar la factura o presentar documentación adicional bajo el riesgo de que éste puede perder el crédito fiscal. Esta actualización, además, esta migración, recientemente hemos tenido en junio, por ejemplo, una actualización del sistema, se ha migrado y se ha incluido el módulo del beneficiario final y ha habido un rediseño en la visualización del crédito fiscal. Esto es relevante, ¿por qué? Porque muchas empresas han estado reportando que
a la hora de ver su crédito fiscal acumulado, no es visible correctamente, no lo pueden encontrar como lo hacían antes, y ha generado una gran duda de realmente si el sistema con la actualización ha arrastrado el saldo o si lo han perdido completamente. Por eso es importante que las actualizaciones, las modificaciones que se hagan, vayan de la mano con dar seguridad, brindar seguridad a los contribuyentes, porque si no, se genera el efecto contrario, ¿no? Se genera más incertidumbre. Finalmente, considerando el tiempo, voy a tocar un poco el tema de la bancarización, que aquí en Bolivia tenemos la obligación, la normativa te establece la obligación de respaldar y subir al módulo de bancarización todas las operaciones que sean iguales o mayores a 50.000 bolivianos. Pero además se considera una sola transacción, aquellas operaciones que, si bien fraccionadas, son menores a 50.000 bolivianos, juntas alcanzan o superan este límite y presentan, por ejemplo, similitud de partes o hay una temporalidad en la recurrencia. ¿Por qué es importante? Porque la norma todavía no define claramente estos criterios. Entonces, pese a todo el avance que tenemos tecnológico, todavía existe un alto grado de subjetividad. En este caso, por ejemplo, no te define claramente qué se entiende por temporalidad. Puede que yo le preste un servicio, bueno, que yo contrate a la mismo proveedor o presente la misma venta al mismo cliente por 2 veces al año, eso ya se considera recurrente. Entonces, como es tan subjetiva la norma y el criterio que se tiene en la política fiscal, hace que, si bien haya todo un avance digital, en la práctica, seguimos observando que la política se enfoca en la recaudación inmediata a través de una depuración del crédito fiscal. Como dije anteriormente, esto disminuye la confianza de los contribuyentes, el cual cree que incluso con todas las obligaciones formales, cumpliendo todo, su crédito fiscal todavía puede ser depurado por acciones que ni siquiera son de ellos, pueden ser de terceros, de los proveedores, y ellos actuando de buena fe todavía subsiste el miedo de que se le depure el crédito fiscal. Por tanto, en algunos casos, si no se regula bien, si no va acompañada la política fiscal del avance tecnológico, en la práctica, en lugar de incentivos, se puede estar reforzando el temor al fisco e incluso desincentivando la formalidad que es tan necesaria ahora aquí en Bolivia. Muchas gracias, Fran. Javi, podemos ver cuáles son los desafíos y riesgos que tenemos desde Chile también. Y agradecemos a todos los que nos siguen acompañando porque ya estamos en la hora, pero bueno, nos quedan unos minutos y nos encantaría que nos pudieran acompañar. No solo profundizar que estos cambios que hemos mencionado en materia del rol de los intermediarios y de otros agentes del mercado, si bien la automatización del sistema en Chile ha permitido que prácticamente ocurra en tiempo real y sin mayor problema, sí se logró que aquellos contribuyentes que son chilenos y que tienen que pagar servicios con IVA al extranjero, tienen que declarar su propio IVA mediante facturas de compra. Y si bien es un documento que no es ajeno, muchos contribuyentes ya lo usaban, hemos tenido conocimiento de que ha sido un proceso difícil, no es automático, hay que enrolarse, hay que pedir autorización, muchas veces hay que demostrar por qué se está tomando esa decisión y eso ha traído cierto retraso. Al final del día, lo que los contribuyentes también ven es que es más rápido para mí, es pago el impuesto adicional, hay un convenio, pido los certificados tributarios o la información que necesito, o declaro el IVA y en definitiva cumplo con el cumplimiento tributario. Y lo otro importante es, en este nuevo rol del e-commerce y de los medios de pago, es en aquellos casos donde no se cumple y tienen que ellos retener el IVA, va a ser sumamente importante la mecánica de traspaso de esos efectos, porque es un IVA que en verdad corresponde al vendedor, al partícipe, y por lo tanto en esta mecánica de que un sistema es tan rápido y tan eficiente que lo que no está en los registros electrónicos cuesta mucho incorporarlo o sacarlo, se van a venir importantes desafíos para los contribuyentes, para el propio medio de pago o comercio electrónico que tiene que tratar de depurar sus resultados tributarios, y también para la administración tributaria, que va a tener que entender que va a ser mucho más común bajo esta lógica la modificación manual de los registros electrónicos, que hoy día tiende a ser sumamente automática y por lo tanto no levantar fiscalizaciones innecesarias cuando existen modificaciones en esta situación. Creo que eso es algo que es un desafío tanto para el contribuyente como para la administración tributaria, por todo además la abundancia de información que varios aquí han mencionado hoy día recibe producto de este sistema. Excelente, muchísimas gracias. Y desde Uruguay, algo habías adelantado, Gaby, en el bloque anterior, ¿qué nos puedes contar de los principales desafíos y riesgos? Sí, como hablamos, creo que acá es importante mencionar por un lado los desafíos que tienen las empresas y por otro lado los desafíos que tiene la administración tributaria. Comenzando con el primero, bueno, como hablamos de la complejidad, el proceso de automatización de la liquidación del IVA está dada también por una complejidad alta en la complejidad técnica de la tributaria que el impuesto en sí representa.
Si bien hablamos de que la facturación electrónica permite a la DGI obtener toda la información en tiempo real, tanto de ventas como de compras, esto por sí solo no es suficiente, pues se necesitan algunos ajustes que el contribuyente debe justificar y explicar por qué los está realizando. En línea con esto, también es un desafío para las empresas y un riesgo la capacidad de adaptación. Principalmente las pequeñas y medianas empresas han tenido que digitalizarse forzosamente. Si bien hablamos en el bloque anterior de que fue de una forma progresiva el cambio, no vino siempre acompañado de recursos, de formación o de herramientas adecuadas. Esto puede generar errores, retrabajo e incluso algunos incumplimientos involuntarios. Otro punto que me parece sumamente importante mencionar es la integración de los sistemas, porque sí hablamos de la facturación electrónica, pero también debe existir una coherencia en la automatización de los sistemas. Es decir, el sistema de facturación tiene que ser coherente con contabilidad y con tesorería, por ejemplo, para que de esta forma fluya correctamente la determinación de un IVA. Por otro lado, desde el lado de vista de la administración, uno de los grandes retos es la enorme cantidad de datos y la utilización de estos de forma inteligente y efectiva. No es solamente recolectar datos, sino analizarlos, poder generar alertas, detectar inconsistencias y ofrecer herramientas que sean proactivas para el cumplimiento. Por otro lado, esto también genera ciertos riesgos asociados a la privacidad y el uso indebido de la información. Si bien hablamos en el bloque anterior de que el secreto bancario todavía existe en Uruguay, en la práctica el cruce masivo de datos fiscales y financieros exige altos estándares de seguridad y de gobernanza de la información. Y ahí es donde hay una línea súper fina entre un control fiscal eficiente y una sobreexposición de los contribuyentes, ya que la administración tributaria cuenta con una ventaja de poseer mucha información frente a los contribuyentes. Y por último, debemos mencionar también lo que es la armonización normativa. A medida que se automatizan los procesos, quedan cada vez más en evidencia las reglas fiscales que no están, las inconsistencias entre las reglas fiscales, contables y operativas. La automatización empuja a que los marcos normativos se vuelvan cada vez más claros, más estructurados y más coherentes en relación a eso. Excelente, Gaby, muchísimas gracias. Creo que lo que está claro es que estos tres niveles donde hablábamos de un aspecto normativo, tecnológico y también operativo es lo que impacta tanto a las administraciones que los tienen que estar desarrollando y también al contribuyente que es quien lo debe estar aplicando en este camino de automatización del IVA. Para ir cerrando nuestra presentación, y también nos parece importante comentar oportunidades y próximos pasos, porque digo, todo esto sin duda tenemos un montón de desafíos, hay riesgos como todo nuevo desafío, pero hay un montón de oportunidades que queremos también compartir con ustedes y vamos a comenzar con el caso de Bolivia. Muchas gracias, Dani. Bueno, quisiera cerrar mi intervención resaltando algunas de las principales oportunidades, como tú decías, que ha traído la automatización a Bolivia, tanto para la administración tributaria como para los contribuyentes. Empezando con la administración, la automatización permite mejorar su control. Gracias a la facturación en línea, se han eliminado los errores formales que eran muy comunes en la facturación manual. Por ejemplo, el tema de NITs inválidos, actividades mal registradas o dosificaciones vencidas. Ahora el sistema valida en tiempo real estos datos, te asegura que solo se emiten facturas desde contribuyentes activos, con actividades que estén bien registradas y con una autorización vigente. Esto le va a permitir a impuestos enfocar el esfuerzo de sus fiscalizaciones a la larga en operaciones más sustantivas y con un alto riesgo tributario, mayor al que se tenía actualmente. Considerando que Bolivia la prescripción es de 8 años, el resultado de estos avances se espera ver cuando el fisco empiece a realizar las fiscalizaciones a periodos que ya estén utilizando el sistema de facturación en línea. Y en esos años ya debería tenerse como resultado una reducción en la carga administrativa, una automatización del uso de los recursos por parte de la administración tributaria y además una disminución del índice de observaciones formales.
Con base en lo que decíamos en la segunda respuesta, esto va a ser posible siempre y cuando exista un cambio en la política fiscal. Para el contribuyente, el principal beneficio, de cierta manera, sí es el incremento de la seguridad jurídica. Si bien la facturación en línea no te da un 100% de validez, todavía tienes que respaldar tus operaciones, todavía estás pendiente de cómo va a interpretar el fisco a la hora de realizar la fiscalización. Sin embargo, ya te genera cierta garantía, al menos en un 80 o 90%. Te ofrece trazabilidad documental, te da una validación automática de los datos y un respaldo digital de todas tus operaciones. Por tanto, cuando emites o recibes una factura electrónica, los contribuyentes pueden tener mayor certeza de que se trata de una transacción respaldada correctamente y de que el proveedor cumple con los requisitos legales. Asimismo, la automatización reduce la carga operativa en las empresas. Como señalamos en la primera respuesta, ya no es necesario conservar físicamente todas las facturas, al menos para impuestos. Todavía falta que exista esta interoperabilidad que hablamos incluso en la práctica normativa. ¿Por qué? Porque si bien en impuestos ya no necesitas que esté todo respaldado, al menos impreso las facturas, todavía puede venir la EM, la autoridad que regula las empresas, y exigirte que esté todo impreso. Entonces, sí hay algunas contradicciones que esperemos que en los siguientes años se puedan ir mejorando, pero al menos en impuestos sí tenemos este avance. Todo el proceso está centralizado y disponible en línea, lo que facilita un cumplimiento tributario mensual y sí mejora la gestión interna de las empresas. Por último, entre recomendaciones para empresas con operaciones regionales, es importante que alineen los sistemas de facturación, porque aquí en Bolivia tienen que usar el sistema de facturación local, que está acreditado por el Servicio Nacional de Impuestos, y en la práctica hemos visto que muchas empresas les cuesta no vincular el sistema local con el sistema internacional que ellos usan. Entonces, sí es una recomendación que tienen que ver bien cómo van a realizar esta vinculación. Es importante que declaren todas sus actividades económicas en Bolivia, ya que el sistema te va a rechazar automáticamente las facturas cuando estén con actividades no declaradas. Y por último, yo sugiero el tema de tener especial cuidado con la declaración de las pólizas de importación. ¿Por qué? Porque como hablábamos de la interoperabilidad, ya se ha fortalecido el cruce con la aduana nacional, y omitir una póliza, por ejemplo, en la declaración puede generar alertas o cuestionamientos sobre la procedencia de ese crédito fiscal. Eso por mi parte, Ana. Excelente. Bueno, muchas gracias por estas recomendaciones sumamente prácticas, muy valiosas. Vamos con el caso de Perú. ¿Qué nos puedes comentar, Julio? Estás muteado, Julio. Ay, Sí. bueno. Bueno, del lado de Perú coincido con la introducción que has dado, ¿no? O sea, si bien existen muchos retos y riesgos relacionados a la implementación de el llenado automático de los registros y en el futuro de las declaraciones del IVA, lo cierto es que es un espacio para nuevas oportunidades y que repercuten en el beneficio de los contribuyentes. Eh, en la medida que se puedan solucionar estos problemas, yo creo que hay dos grandes beneficios de estas medidas, ¿no? Lo primero es la eficiencia, ¿no? Contar herramientas tecnológicas que faciliten las declaraciones juradas tributarias sin duda repercute en beneficios. Y lo segundo es contar con mayor información, ¿no? La información de todos los comprobantes electrónicos que actualmente únicamente están en los registros de la Administración Tributaria, ahora están a disposición de los contribuyentes, ¿no? Desde antes de las declaraciones, uno tiene acceso a cuál es la visión de todas las operaciones que realiza el contribuyente, ¿no? Tanto compras y ventas. Entonces, esto repercute en dos potenciales oportunidades, ¿no? En primer lugar, el ahorro de costos, como se mencionaba desde el lado de Bolivia, que sin duda una implementación exitosa del CIRE va a contribuir en simplificar la generación de las declaraciones tributarias, lo que repercute obviamente en la reducción de cargas administrativas y que las áreas tributarias y contables de las empresas puedan centrarse en el análisis y la validación del tratamiento tributario de las operaciones. Lo que a su vez, obviamente, se esperaría que repercuta en la reducción de observaciones por parte de la Administración Tributaria de las declaraciones. Y por otro lado, en la predictibilidad, ¿no? Las medidas del CIRE incluyen la propuesta o el llenado referencial de las declaraciones del IGB, lo que permite que las empresas sepan de antemano cuál es el impuesto esperado que la Administración Tributaria espera recaudar. ¿Eso qué permite? En la medida o en el cumplimiento de los plazos previstos, en primer lugar, hacer el cruce con los registros que se tienen en la contabilidad y a su vez esto permite validar si es que el registro contable es correcto o si más bien tiene omisiones por comprobantes de pago que no se han registrado, etc. O, en segundo lugar, en caso de que más bien sean los registros de SUNAT los que no sean correctos, por así decirlo, también tener el sustento, prepararse ante los posibles cruces de información. Y por último,
considero que es muy importante que estas medidas de la automatización vayan de la mano con el respeto de los principios constitucionales. La automatización es muy importante, es poderosa y definitivamente va a generar oportunidades, pero deben ir de la mano. Por un lado, considero con el respeto del principio de capacidad contributiva, evitar que las declaraciones automatizadas lleven a espacios de posibles efectos confiscatorios, es decir, que solos efectivamente deben grabarse las operaciones reales de los contribuyentes. Y en segundo lugar, no se debe dejar de lado también el respeto al principio de igualdad. Como mencioné, y el pilar de todas estas medidas es la facturación electrónica, que si bien ha tenido una gran penetración en el Perú, hay un gran espacio de contribuyentes que todavía no las implementa. Entonces, estas medidas no deben dejar de lado a estos otros contribuyentes y se debe seguir fomentando medidas para poder más bien incorporarlos a todas estas medidas de automatización, ¿no? Y sin sobrecargar la recaudación en los grandes contribuyentes, como es una constante en la región. Excelente. Julio, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Gaby, ¿qué nos puedes comentar de Uruguay sobre las oportunidades Bien, y próximos pasos? sí, como he hablado antes, esta automatización del IVA ofrece grandes oportunidades para Uruguay y también existirá también una transformación tributaria, ¿no? De manera significativa. Considero que este proceso no solo va a mejorar de forma eficiente, sino que también va a traer un sistema que sea más justo y más simple. Creo que el ejemplo claro de lo que estábamos hablando, y lo mencioné en la primera parte, es sobre el IVA personalizado, que hoy es lo que se está impulsando y lo que busca es una reducción regresiva del impuesto. ¿Cómo? Por un lado, con una base imponible más amplia y una tasa única para todos los bienes y servicios, y de esa forma eliminando la complejidad de las exoneraciones y las tasas diferenciadas. Y por otro lado, que existe una devolución focalizada a los hogares de menores ingresos. Esto lo que hace es que haya una mejora equitativa en el sistema tributario y ayuda a los más vulnerables que no carguen con una parte desproporcionada de este impuesto. Este tipo de reformas obviamente es posible gracias en caso de que exista una infraestructura digital ya instalada, que lo que hablamos desde el 2012 con la facturación electrónica, pero también requerirá de otras cosas, como por ejemplo las aplicaciones móviles para que exista la devolución del impuesto y bases de datos integradas, que eso permitirá una mejor gestión de la información fiscal. Esto lo que va a permitir es que tanto la administración tributaria como los contribuyentes tengan también acceso a un sistema más transparente y más eficaz. Por el lado de las empresas, la automatización del IVA también tendrá un impacto súper positivo. Al digitalizarse, las empresas deberían reducir su costo de cumplimiento tributario, minimizar sanciones por errores y retrasos, y dedicar más esos recursos a tareas de valor estratégicos. Esto lo que va a facilitar también va a ser la conciliación de información y el análisis de rentabilidad, ya que los procesos se supone que serán más rápidos y fiables. Sin embargo, como también el lado bueno y el lado malo, es que estos avances traen desafíos. Ya requiere invertir en tecnología y una capacitación continua para adaptarse a los cambios. Y por otro lado, pero no menos importante, las empresas deben asegurarse que sus sistemas estén alineados con los de la DGI para evitar inconsistencias en los datos. Por último, desde el punto de vista de la administración tributaria, la automatización abre puertas a un modelo más preventivo. Hoy en día la DGI puede ofrecer alertas tempranas, declaraciones sugeridas a los contribuyentes. Esto es lo que se espera, en lugar de esperar una fiscalización a posteriori. Esto cambia el enfoque de la fiscalización, porque pasamos de una fiscalización reactiva a una más proactiva, mejorando así el cumplimiento, reduciendo también la evasión de una manera más eficiente. Las sugerencias automáticas para la liquidación del IVA puede ser una gran herramienta para facilitar el proceso de los contribuyentes, como ya ocurre en otros países, como lo comenté anteriormente.
Muchas gracias, Gaby. Nada, recomendaciones y oportunidades del lado de Uruguay sin duda tenemos. Y quiero dejar a Javi, Chile, como ya dije antes, precursor en todo lo que tiene con la automatización de IVA para que cierre esta ponencia. Javi, te escuchamos. Gracias, Dani. A ver, creo que desde el punto de vista chileno nos unimos plenamente a lo que han mencionado los otros expositores en materia de desafíos. Sí hay un componente importante de sistemas. Afortunadamente en Chile, a pesar de que existe una dualidad de sistemas, porque tú puedes usar el servicio, el sistema que dispone la autoridad tributaria o un sistema certificado, funciona relativamente bien en cuanto a su uniformidad y a su interconectividad. Esto sí ha permitido programas de fiscalización efectivos. De hecho, en las reformas que se han motivado en los últimos 18 meses, se ha puesto un foco especial en fiscalización de IVA, subdeclaración, declaraciones incorrectas, uso malicioso de documentos tributarios, que quizá es algo más bien doméstico, pero sí hay que tener mucho ojo para las empresas que van a operar en la región. Quisiera destacar dos oportunidades importantes para las empresas y desafíos importantes en este nuevo marco regulatorio. Primero, un foco en el adecuado cumplimiento en materia de tributación internacional. Hoy día, con la cantidad de operaciones cross-border, intragrupo, es sumamente importante no solo tener la arista de precio de transferencia, cumplimiento en materia de tributación doméstica, sino también tener ojo con el IVA, que no existe una doble tributación de IVA, como hablamos, no está cubierto en los convenios y es importante tenerlo presente. Y lo último que quisiera destacar es básicamente cómo la autoridad tributaria va a tratar de mantener la competitividad del sistema tributario chileno a la luz de estas nuevas reformas. Lo que obviamente es indeseable es que a partir de esta expansión del hecho grado de IVA, los componentes que van a operar del extranjero tengan predilencia por otras jurisdicciones o se establezcan sistemas con tal de evitar estos hechos graves. Eso obviamente no es el objetivo, va en línea con las recomendaciones OCDE y BEPS en materia de disminución de los hechos imponibles, y por lo tanto hay que tener mucho ojo con los programas de fiscalización que se están imponiendo en materia de fiscalización. Lo último que quisiera destacar, que es algo que es obviamente nuevo y que lo vamos a ir observando, es cómo se van a ir dando programas de fiscalización específicos para estos contribuyentes que no son chilenos, que solo tienen un RUT o un Tax ID y que se registran en este sistema que es sumamente rápido, sumamente acotado. Si bien el foco está puesto en IVA, porque este es un impuesto sustitutivo de cualquier otro que tengan estos agentes extranjeros, siguen siendo empresas extranjeras y por lo tanto, desde el punto de vista formal, no cuentan con presencia en Chile, van a contar con un representante para efecto de tener su RUT, pero no existen hoy día planes de fiscalización especiales para esa empresa y tenemos que ver cómo la autoridad aborda esa fiscalización. Excelente. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Les pedimos disculpas, nos pasamos un poquito de tiempo, pero la verdad es una temática muy, muy rica para desarrollar. Nos hubiera encantado poder hablar mucho más de todo este tema. Va a quedar grabado esto en unos días, entiendo yo. Vamos a difundirlo en redes, también va a estar en YouTube. Gracias, IFA Latam, por disponibilizar también toda esta tecnología para que así sea. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día y felicitaciones a los ponentes por sus presentaciones. Muchas gracias a todos.